Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El objetivo de este vídeo es estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los extremos relativos, los máximos y los mínimos, de una función polinómica. Vamos a hacer un ejercicio para aclarar todo esto, que dice lo siguiente: estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los posibles máximos y mínimos, probándolos por ambos criterios de la función. Tenemos una función polinómica, f de x igual a 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x cuadrado. Bien, pues vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Si yo derivo, es una función polinómica, sería, esto es un número por una función, 3 por x a la cuarta, la derivada sería 3 por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. 3 por 4, 12x al cubo, menos 16 por 3, que es 48x al cuadrado, más 18 por 2, que es 36x. Bien, recordemos que ahora lo que tenemos que hacer es estudiar para el signo de esta función, de esta derivada, para estudiar la monotonía. Previamente vamos a igualar a 0 y obtendremos los posibles valores. Esto es f' de x igual a 0, donde obtendremos los posibles puntos críticos, es decir, los puntos que van a ser posibles, recordad, posibles, no seguros, máximos o mínimos. Bien, si nosotros igualamos eso a 0, nosotros podemos sacar factor común 12x. Recordad que antes que nada, si se puede sacar factor común, hay que sacarlo. Y me quedaría x al cuadrado menos 4x más 3. Todo esto igual a 0. Obviamente tenemos un producto de dos factores. El primero puede ser igual a 0 y obtengo una primera solución, x igual a 0. O bien el segundo, x al cuadrado menos 4x más 3 puede ser igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que, si nosotros la resolvemos, nos da dos valores, x igual a 1 y x igual a 3. Fíjense que en estos tres puntos van a ser los posibles, y reitero lo de posibles, no seguro, máximos o mínimos. Los puntos donde la derivada vale 0 se llamaban puntos críticos. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es estudiar el signo de f' de x para estudiar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para eso vamos a factorizar esta función. Ya tenía el 12x fuera y ahora voy a factorizarlo, el polinomio de grado 2, que era x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Esto es la derivada primera, factorizada. Siempre es interesante factorizar, no es necesario, se podría hacer el signo sin factorizar, pero es más fácil factorizado. Si lo podéis hacer, hacedlo. Pues vamos a estudiar ahora, vamos a poner aquí los tres factores, 12x, x menos 1 y x menos 3. ¿Vale? Y aquí arriba vamos a poner, ordenados de menor a mayor, los valores que hacen 0 a cada uno de los factores. A este primer factor lo hace 0 el x igual a 0. A este segundo factor lo hace 0 el... Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a poner que esto se hace 0 aquí. Lo voy a poner más gruesa la línea. El segundo factor lo hace 0 el x igual a 1. Este factor se hace 0 aquí. Y en el último factor se hace 0 en x igual a 3. El factor x menos 3, este se hace 0 en x igual a 3. Fíjense que he puesto una rayita más gruesa donde se hace 0 cada factor. ¿Por qué? Pues porque le voy a dar ahora un valor antes y después del valor que lo hace 0. Por ejemplo, aquí le voy a dar un valor a 12x antes del 0 y otro después. Si yo le doy un valor antes del 0, por ejemplo el menos 1, esto me da menos 12, que es negativo. Y después, por ejemplo el 1, me va a dar positivo. Al x menos 1, antes del 1,
que es el valor que lo hace 0. Por ejemplo, en x igual a 0. Esto es negativo. Y después, por ejemplo, x igual a 2. Pues para x igual a 2 sería 2 menos 1, que es 1, que es positivo. Y el x igual a 3, antes del 3, por ejemplo, el 0 es negativo. Y después del 3, por ejemplo, el 5, 5 menos 3 es 2, es positivo. ¿De acuerdo? Luego ahora vamos a escribir aquí, lo que yo voy a escribir aquí es el signo que correspondería a la derivada. Prolongo la tablita. Menos por menos más, menos por menos más, por menos menos. Más por menos menos, por menos más. Más por más, más por menos menos. Y más por más es más. ¿De acuerdo? Luego el signo de la derivada lo voy a traducir en los intervalos de monotonía. Es decir, la monotonía es si es creciente o decreciente, ¿vale? Monotonía de la función original. Pues si la derivada es negativa, la función decrece. Si es positiva, la función f de x crece. Si la derivada es negativa, decrece f de x. Y si la derivada de f de x es positiva, crece f de x. Pues estos serían los intervalos de monotonía. Es decir, esto lo podría poner de menos infinito a 0 es creciente, decreciente, de 0 a 1 es creciente, de 1 a 3 es decreciente. Fíjense que los intervalos siempre son abiertos. Y de 3 a más infinito, la función es creciente. Bien, ya tenemos lo primero. Ya hemos estudiado los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o lo que es lo mismo, los intervalos de monotonía de la función. Ahora vamos a estudiar los posibles máximos o mínimos, que eran estos tres, 0, 1 y 3, ver qué son, si realmente son máximos o mínimos. Vamos a ver ahora el criterio primero, el criterio de la derivada primera. El criterio de la derivada primera es estudiar el signo, que yo ya lo tengo estudiado, ¿verdad? Pues evidentemente si la función pasa de decrecer a crecer en el 0, y el 0 pertenece al dominio porque un polinomio tiene dominio todo R, esto es importante hacerlo, la función, vamos a ponerlo aquí, dominio R porque es un polinomio. Bueno, pues si la función pasa de decrecer a crecer, yo he pasado por un mínimo. Mínimo en x igual a 0. Si la función pasa de crecer a decrecer, hay un máximo en x igual a 1. Y por último, si la función pasa de decrecer a crecer, hemos pasado inevitablemente por un mínimo en x igual a 3. ¿Cómo hallo la otra coordenada de cada uno de estos puntos? Pues sustituyendo en la función original, es decir, no en la derivada, en esta, en la original, ¿vale? Pues hago f de 0, que sería sustituir la x por 0. 3 por 0 a la cuarta, menos 16 por 0 al cubo, más 18 por 0 al cuadrado. Que como veis es 0. Luego el mínimo está en 0, 0. Qué mal salió ese 0. 0, 0. Ahora hago f de 1, que sería 3 por 1 a la cuarta, que es 1, menos 16 por 1 al cubo, más 18 por 1 al cuadrado, que obtendríamos el valor 5. Y por último, luego este es el máximo, en 1, 5, hago la imagen del punto 3 sustituyendo en, como hemos dicho, la función original. Ojo, no en la derivada, en la original. Pues sustituyo la x por 3, 3 por 3 a la cuarta, menos 16 por 3 al cubo, más 18 por 3 al cuadrado. Si ustedes lo hacéis, eso da menos 27. Luego el mínimo estaría en 3 menos 27. Bien, ya está hecho el criterio primero, que es muy fácil si tenemos los intervalos de monotonía.
Vamos ahora al criterio segundo. Si es un polinomio es muy facilito, porque el criterio de la derivada segunda consiste en volver a derivar la derivada primera. La derivada primera, que la cojo no factorizada, no seáis bobos, que entonces es la derivada de un producto mucho más complicado, la cojo de aquí, sin factorizar, era 12x al cubo más menos 48x cuadrado más 36x. Y vuelvo a derivar. Vuelvo a derivar la derivada primera y al volver a derivar la derivada primera lo que tengo es la derivada segunda. Esto me daría a mí 12 por la derivada de x al 12 por 3 sería 36x al cuadrado menos 48 por 2 sería 96x más 36 por 1 que es 36. Bien, ya tengo la derivada segunda y ahora la voy a particularizar. Voy a sustituir en x primero el 0, luego el 1 y luego el 3. Y voy a estudiar qué signo tienen. Por cierto, ¿y qué pasaría si me diera 0? Que no lo dije en el vídeo antes. Pues lo que pasaría es que el criterio no sería concluyente y habría que usar el criterio de la derivada primera. Vamos a sustituir el 0. Si sustituimos el 0 sería 36 por 0 al cuadrado menos 96 por 0 más 36, que eso da 36. La derivada segunda es positiva. Si la derivada segunda es positiva hay un mínimo. Luego tengo un mínimo en x igual a 0. ¿Cómo se halla la otra coordenada del mínimo? Pues como hicimos antes, sustituyendo en la función original. No lo voy a hacer porque lo tengo ahí. Luego sería un mínimo en 0, 0. Bien, pues ahora vamos a sustituir la derivada segunda en el punto 1, que me quedaría pues 36 por 1 al cuadrado menos 96 por 1 más 36, que esto da menos 24, daría esto. Por lo tanto, si la derivada segunda es negativa, es menor que 0, tenemos un máximo en x igual a 1. ¿Vale? Luego tendríamos un máximo en el punto 1, 5. El otro valor se hallaría como hicimos antes, sustituyendo en la función original. ¿Vale? Sustituyendo en la función original, pues la x por 1, que me daba 5. Y ahora hago lo mismo, hago la derivada segunda, la sustituyo en el 3, que sería 36, estamos sustituyendo la derivada segunda en el 3, por 3 al cuadrado, menos 96 por 3, más 36. Y obtendría el valor de 72, que es mayor que 0. Por lo tanto, tendríamos un mínimo en x igual a 3. Para hallar la otra coordenada del mínimo, como hemos hecho antes, pues sustituiría la x por 3 en la función original. Lo tengo aquí hecho, ¿verdad? Me va lo mismo que antes. Si yo sustituyo en la función original, me da menos 27. Luego el mínimo estaría también en 3 menos 27, que, como veis, han sido resultados coincidentes a los que obtuvimos antes. Una cosa que me gustaría antes de terminar o dar por terminado este vídeo es decir algo que me parece que no dijimos, y es qué pasa con el criterio de la derivada segunda si la derivada segunda en el punto me da 0. Pues significa que este criterio no sería concluyente y habría que hacerlo por el criterio de la derivada primera. No sería concluyente el criterio de la derivada segunda. Hay otro criterio, que es el criterio de Taylor, que es una ampliación de este, pero esto lo veremos en cursos posteriores. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.